Bienvenidos a un nuevo vídeo de mis apuntes para la certificación A1 A3 para poder volar drones en España. Antes de empezar, si te gustan los apuntes que vas a ver y los quieres, nos puedes escribir a nuestro correo y te los mandamos. Si nos los has pedido en el vídeo pasado, seguramente ya tengas estos apuntes en tu correo. Y no me enrollo más, así que empezamos. Bueno, empezamos con este tomo 2 de la parte 2. Si este es el primer vídeo que ves, tenemos el tomo 1 de esta parte. Os dejo el link por aquí arriba, ¿vale? Así que continuamos con los conocimientos generales de vuelos UAS. No voy a recordar todo lo que recuerdo en los vídeos anteriores, así que vamos al lío. Bueno, en el vídeo anterior nos quedamos con los servicios de comunicaciones que nos permitían el intercambio de información entre el mando y el dron, enlaces de subida, o entre el dron y nuestro mando, enlace de bajada. Y luego vimos los parámetros de rendimiento que tenemos, el rango efectivo, la frecuencia de operacional, que era 2,4 GHz y 5,8 GHz, muy importante, pregunta de examen. Y después tenemos lo que es la latencia, que es el tiempo necesario para procesar y recibir informaciones, ¿vale? Y el tiempo que tarda en procesar una orden comandada, que cuando vas al mando tarda un tiempo en reaccionar la aeronave, y cuando la aeronave te manda datos a ti tardas un tiempo en recibirlos. Entonces esa es la latencia. Entonces continuamos, ¿no? ¿Y qué continuamos? Pues con los sensores principales que tienen los drones. En primer lugar tenemos el IMU, que es un sensor que calcula la posición relativa del dron y que consta tanto de un acelerómetro, que mide la aceleración lineal, y de un giróscopo, que mide la velocidad angular. El giróscopo, para los que no los conozcáis, es un aparato que tiene un objeto girando a muchas revoluciones, y al estar girando a tantas revoluciones siempre tiene un horizonte perfecto. Entonces en cualquier situación sabe a qué inclinación está el dron con respecto al horizonte, por la fuerza centrífuga, como la de las lavadoras. Y ahora tenemos el sensor de localización. ¿Qué sensores de localización son los más habituales? Bueno, en sensores de localización hablamos de posición absoluta, que sería solo el GNSS, ¿vale? Estos que son los sistemas de posicionamiento global por satélite. Existen varios, el más conocido es el GPS, pero también existe el sistema GLONASS y existen varios, ¿vale? Pero el GPS, que es el americano, es el más extendido. Entonces tendríamos que necesitamos como mínimo 4 satélites para tener una posición correcta, ¿vale? Esto es pregunta de examen también, 4 satélites, nos quedamos con 4. Y como regla así nos podemos, pues yo que sé, cuando tienes una silla que tiene 3 patas, pues hay ciertos movimientos que puede dejar de ser una silla estable, ¿no? Entonces nuestro dron es mejor que esté sobre 4 patas, ¿vale? Sobre una silla de 4 patas, para que lo tengamos bien fijo. Entonces nos vamos a acordar de eso, de una silla de 4 patas, ¿vale? Para que tengamos 4 satélites. Y luego tenemos los sensores de posicionamiento relativo, que pues son altímetros, sonar, sensores ultrasónicos, etcétera. Después tenemos los sensores de presión barométrica o sensor de presión. Estos sobre todo se utilizan cuando no tienen GPS o para dar una precisión más exacta de los ascenso y el descenso que tiene el UAS y saber a qué altura estamos volando, ¿vale? Después tenemos el magnetómetro, que es el sensor que lleva nuestro dron para saber en todo momento dónde está el norte magnético y tener orientado el morro. Y después tenemos los sensores anticolisión, los SAA, que son sensores que nos sirven para detectar y evitar obstáculos fijos en su trayectoria sin que el piloto tenga que intervenir en él. Entonces nos evitaría chocarnos. Continuamos con el término de geolocalización, un término que les encanta a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite conocer la posición exacta del dron y realizar operaciones automatizadas, así como brindar apoyo a los pilotos durante el vuelo. En cuanto al apoyo durante el vuelo, tenemos los sistemas de geofencing. El geofencing nos vamos a acordar con la F, vamos a
a recordar, os voy a enseñar unas reglas para que os acordéis bien en el examen, que son una tontería, pero si os sirve para que os acordéis, pues perfecto. Entonces, geofencing, tenemos volumen operacional, límite virtual del espacio aéreo, dentro del cual ha limitado a la aeronave la entrada por software, así que no podemos entrar. El piloto define un volumen operacional donde volará la aeronave no tripulada en el que no podrá acceder. O sea, este dibujo que tenéis en los apuntes de la ESA. Entonces, el geofencing, nos vamos a acordar la F esta de que estamos volando fuera, ¿vale? F de fuera. Entonces estamos volando fuera y no nos deja entrar dentro con el dron. Y ahora que tenemos el sistema geocagging, que yo lo digo así porque ahora os diré por qué. Volumen operacional, límite virtual del espacio aéreo, dentro del cual ha limitado a la aeronave la salida del software. Así que no podemos salir con el dron de estos límites virtuales. El piloto define un volumen operacional donde volar la aeronave en no tripulada en la que no podrá abandonar ni superar límites horizontales ni verticales, ¿vale? Entonces, este es el dibujo y tenemos el dron dentro de ese límite virtual. ¿Cómo nos vamos a acordar de esto? Geofencing, hemos dicho que la F era de fuera, estamos volando fuera. Y geocagging, nos vamos a acordar, es algo muy vulgar, pero bueno, si os acordáis, vale. Geocagging, cagging suena a cagar, ¿no? Pues es mejor cagar dentro. Si cagas fuera, luego tendrás problemas y tendrás que limpiarlo. Pues ya está, mejor cagar dentro. Así que geocagging, volamos por dentro. Geofencing, volamos por fuera, ¿vale? Es una tontería, pero bueno, así damos un poco de humor al asunto y continuamos. Bueno, y gracias a los sensores, pues podemos volar con autopiloto. Autopiloto nos sirve para nosotros marcar una ruta y que el dron vaya volando simplemente con los sensores por esa ruta marcada, ¿no? Y pues gracias a los sensores y todo, pues se irá él pues situando en el mapa por donde tiene que ir. En el caso de que perdiera el GPS, que es el sensor principal que va a utilizar en este caso, pasaría al vuelo hovering, ¿vale? Este vuelo es de estacionamiento estático, es decir, que separaría al dron y estaría volando de manera permanente en el mismo sitio sin moverse sobre un punto. Entonces ahí estaría esperándonos el dron y en un tiempo preestablecido, si no se recupera esta señal, se procederá al aterrizaje vertical de la aeronave. Muy importante a la hora del examen porque hay preguntas que te dicen que qué tienes que hacer cuando pierdes la señal del dron. Siempre que perdamos la señal del dron, lo que tenemos que hacer, nuestro instinto principal tiene que ser acercarnos al dron para intentar tener menos distancia a él y coger señal. El autopiloto nos compensa los efectos del viento y otras perturbaciones de vuelo durante su ruta planificada. Bueno, eso sí que lo sabemos con el GPS. Sistemas de terminación de vuelo. Y ahora vamos a ver estos sistemas de terminación de vuelos que muchos los conoceréis, FTS, ¿vale? Sistema de seguridad para que en caso de emergencia o pérdida de señal se pueda terminar el vuelo en condiciones de seguridad. Disponen de varios sistemas. El vuelta a casa, el conocido RTH, ¿vale? Return to Home. Y que es un sistema de seguridad por el que el vuelo, en caso de fallo de comunicación o pérdida de control, mantiene una altura predeterminada y vuelve a la posición definida que le hemos dicho o desde donde hemos iniciado el vuelo. Es como sistema de seguridad y nos sirve también para cuando estamos volando el dron y le perdemos de vista o lo que sea, le pulsas y vuelve, ¿vale? Recordar que nosotros siempre volamos con el dron a la vista, ¿vale? De cara al examen. Y después el aterrizaje frente a agotamiento de batería. El dron tiene que, pues tú le puedes modificar un poco el límite, ¿no? Pero en torno a un 20% de batería, él siempre va a buscar estacionarse. Entonces, cuando se está quedando sin batería, iniciaría un aterrizaje y aterrizaría donde quede. Después, continuamos con las instrucciones del fabricante. Súper importante también las instrucciones del fabricante. Siempre nos están recordando esto en los apuntes y ahora en los exámenes, bueno, en los exámenes siempre suele preguntar algo, ¿vale?
Antes del primer vuelo siempre es necesario que conocer la aeronave de pe a pa y saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer y saber las limitaciones y las características, ¿no? Las principales cosas que nos encontraremos en las instrucciones, sobre todo a partir de ahora con esta nueva normativa, serán los resúmenes de los principales elementos del dron, como hemos visto antes las partes, pues esto igual, y las limitaciones de la aeronave, tanto limitaciones meteorológicas, si puedes volar con agua, con cuánto agua, con viento, con cuánto viento, limitaciones de altura máxima de vuelo y distancia horizontal segura entre el piloto y la aeronave, las limitaciones de masa máxima de despegue, o sea, el MTOM, que no se pueden superar nunca puedes modificar el dron y volar superando la masa de despegue, ¿vale? Y luego limitaciones de batería y tiempos de vuelo, saber qué limitación de batería tienes, cuánto durarías y qué rangos de temperatura son los correctos, aunque nos avisaría el dron en la mayoría de ellos. Control del UAS en todas las fases del vuelo. Pues debemos saber cuál es el control del UAS en todas las fases, seguir los pasos para un vuelo correcto, tanto en despegue, en aterrizaje, todo, ¿vale? Como parar los motores, luego procedimientos en caso de fallos del UAS. Tenemos que conocer también en las instrucciones, tenemos que conocer qué hacer en caso de que falle algo de nuestro dron, ¿vale? Entonces, pues seguir los pasos en caso de que se produzcan fallos en el dron durante el vuelo, en caso de vuelta a casa, el piloto debe saber establecer estos parámetros antes, tienes que conocer bien tu dron, ¿vale? Procedimientos para establecer la altura máxima de vuelo, por si estás volando en algún sitio donde sea menor de 120 metros, que ya sabemos que el máximo donde podemos volar es 120 metros, excepto algunos obstáculos por ahí, que ahora lo recordaremos, y procedimientos para cargar zonas geográficas. El piloto debe cargar información más actualizada disponible de la zona geográfica donde vaya a realizar la operación, y también debemos conocer los procedimientos para cargar el número de registro de operador para ser identificado de forma remota. Importantísimo, también puede ser pregunta de examen, es que nuestro número de registro es único, intransferible y debe de mantenerse en privado, ¿vale? Y para mantener la seguridad de las operaciones de los drones es necesario también seguir las instrucciones de mantenimiento y tener el mantenimiento adecuado el dron, ¿vale? Antes de cada vuelo se debe realizar una inspección exterior del dron para ver que está todo correcto, así como tener el software actualizado. Continuamos con que en la actualidad los drones, independientemente de su masa máxima de despegue, pueden usarse en el mismo espacio aéreo que las aeronaves tripuladas, y ese cielo donde estamos volando se llama el SES, que es el cielo único europeo. Y como compartimos el cielo con aeronaves tripuladas, pues debemos cumplir unos ciertos criterios de seguridad, ¿vale? ¿Qué se está haciendo por parte de la Unión Europea? Pues está desarrollando el U-Space, ¿vale? Que comprende infraestructuras, servicios y procedimientos para garantizar la seguridad de las operaciones y apoyar su integración, la integración de los drones. Cada vez que volamos con la subcategoría A1 o A3 necesitamos obtener y observar información actualizada sobre las restricciones o condiciones de vuelo publicados por los Estados miembros, porque en cada Estado miembro puede tener normativa diferente y diferir con la que tenemos aquí, ¿vale? Y como había dicho que íbamos a recordar, pues como vimos en la presentación pasada, en categoría abierta la altura máxima sobre la superficie son 120 metros o 400 pies del terreno, excepto cuando tengamos un obstáculo de más de 105 y a menos de 50 metros, que podremos superarlo 15 metros, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que el Estado miembro puede definir zonas geográficas con una altura más baja. Otra palabra que les gusta mucho, la geoconsciencia, que es la función que sobre todos los datos facilitados por las autoridades aeronáuticas detecta una posible violación de las limitaciones y nos alertaría. Zona geográfica de UAS, que es la parte del espacio aéreo establecida por la autoridad competente que facilita, restringe o excluye la operación del dron. También muy importante, zona geográfica del UAS no es donde podemos volar, o sea, es
es una zona en la que te la facilitan, te la restringen o te la pueden excluir y no puedes volar en ella. Luego el flight level o el nivel de vuelo, que es la altitud. O sea, altitud, cuando hablamos de altura es con respecto a donde estamos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de altitud estamos hablando respecto al nivel del mar. De una aeronave a la posición atmosférica estándar, expresada en cientos de pies, se utilizan para garantizar una separación vertical segura entre aeronaves. Esto sobre todo es para términos aeronáuticos de vuelos tripulados, ¿vale? Bueno, comerciales y todos estos que conocemos. Un avión normal se les da niveles de vuelo para que no choquen nunca. Y el IFR, vale, esto es muy importante, reglas de vuelo instrumental. Cuando volamos de manera instrumental, es decir, no visual, conjunto de normas y procedimientos del Reglamento de Circulación Aérea que regula el vuelo a base de instrumentos, no necesita el contacto visual del terreno. Y el VFR, que sería reglas aquí me he equivocado, vuelo visual, son los conjuntos de normas y procedimientos del Reglamento de Circulación Aérea que establece las condiciones suficientes para que el piloto pueda dirigir su aeronave, navegar y mantener la separación de cualquier obstáculo simplemente observándolo visualmente, es decir, la que nos importa y la que nos permite la legislación vigente en categoría abierta, volar, o sea, vuelo visual, VFR. Organización del espacio aéreo. Pues bueno, pues el espacio aéreo se divide en dos tipos de espacio, el espacio aéreo controlado y el espacio aéreo no controlado. El controlado es aquel que tiene unas dimensiones definidas dentro del cual se facilita el servicio de control del tránsito aéreo, Air Traffic Control, ATC, ¿vale? A los vuelos IFR, o sea, vuelo instrumental y vuelo visual, ¿vale? Y luego el espacio aéreo no controlado es el espacio aéreo en el que no se presta ningún tipo de servicio de control de tránsito aéreo. Entonces, el espacio aéreo está definido en tres dimensiones, con propósitos de facilitar la provisión de los servicios de tránsito aéreo, los Air Traffic Service, ¿vale? Entonces tenemos las zonas de control CTR, las zonas de tránsito de aeródromo ATZ y las zonas de información de vuelo FIZ. Como vueles en una zona de control CTR, muy taca, ¿vale? Bueno, es el volumen de espacio aéreo controlado delimitado desde el suelo hasta una altura determinada, con la finalidad de proteger y controlar todo el movimiento de aeronaves que estén utilizando el aeropuerto al que engloba, especialmente en vuelo instrumental, ¿vale? Y luego tenemos la zona de tránsito de aeródromo ATZ, que es la porción del espacio aéreo normalmente reducida y que engloba un aeródromo para la protección de su tráfico, especialmente vuelo visual. CTR, vuelo instrumental generalmente, y ATZ, especialmente vuelo visual. Si pueden operar vuelo instrumental, por norma general, deberá tener asignado un CTR que englobará el ATZ, que diga, pues sería esto de aquí, el ATZ dentro de un CTR. Y luego tenemos las zonas de información de vuelo, F y Z, que es espacio aéreo no controlado, que se extiende hacia arriba desde la superficie terrestre hasta un límite superior especificado. Bueno, pues conocerlos más o menos y que nos suenen y saber localizarlos. Continuamos que cuando la autoridad aérea de un Estado miembro considere que alguna parte específica del espacio aéreo presenta ciertas condiciones especiales, podrá establecer de manera permanente o temporal condiciones específicas. Entonces, tenemos varios grados, ¿no? Tenemos el peligrosas, restringidas o prohibidas. Entonces, las peligrosas son zonas en las que es probable que en algún momento se desarrolle algún tipo de actividad que pueda poner en riesgo, en peligro, la circulación aérea, ¿vale? El piloto tiene la obligación de informarse en el momento en el que tendrá lugar. En España se conoce con el nombre de LED, en Canarias GCD y en Melilla GED. Restringidas. Zonas en las que solo podrán circular aeronaves que cumplen con los requisitos de acceso indicados por la autoridad competente,
exceptuadas las aeronaves del Estado, ¿vale? En este caso se pone LER o GCR en Canarias, o en Melilla GED. Y luego GDR, esto es una errata, ¿vale? Aquí luego los apuntes lo intento cambiar y os los paso bien. Y después tenemos las P, que son las prohibidas, que son zonas en las que solo pueden circular aeronaves autorizadas por el Estado. Y sería LEP, GCP y GEP, vale, sin más. También es necesario pues que sepamos que existan otras zonas como las TSA, que es espacio aéreo temporalmente segregado, que es una zona en la que se delimita de forma temporal para uso exclusivo de actividades determinadas y autorizadas por la autoridad competente. Luego, las zonas restringidas al vuelo fotográfico, en las que no podremos volar con dron o no podemos grabar con dron o se restringen el vuelo fotográfico o algunos aspectos de ese vuelo. Y zona de fauna sensible, que define un territorio o una zona que por motivos ambientales y de protección de especies se puede restringir o incluso prohibir el vuelo de los drones. Ahora vamos a lo que es el factor humano, ¿no? Que el factor humano es una de las principales limitaciones y aspectos a tener en cuenta a la hora de volar un dron, y se pueden dividir en la influencia del estado de salud y sustancias psicoactivas sobre el piloto y la percepción, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la influencia del estado de salud y sustancias psicoactivas del piloto, y nos vamos a recordar la terminología I'm safe, ¿vale? Muy importante y pregunta de examen, ¿vale? ¿Y qué es esto del I'm safe? Pues lo desarrollamos aquí, I'm safe. Entonces son terminologías en inglés, ¿vale? La I sería de enfermedad, y entonces un piloto tiene que saber cuando estás resfriado, tienes alergias, todo eso afecta negativamente a tu estado, tu actitud física. Entonces, antes de volar debemos de saber cuál es nuestra actitud física y valorar si estás en condiciones óptimas para efectuar el vuelo. Tenemos que tener en cuenta los medicamentos, porque si tenemos alergia y nos tomamos antihistamínicos puede afectarnos. Entonces debes evaluar si la medicación tomada puede causar algún tipo de deterioro mental o físico que puede interferir en la seguridad del vuelo. Después, el estrés. Un pequeño nivel de estrés no pasa nada, ¿vale? Es bueno, porque estamos más alertas, pero un alto nivel de estrés puede afectar al comportamiento, a la capacidad de reacción de la persona, ¿vale? Y el piloto, antes de volar, pues tiene que valorar su estado. Tenemos tres tipos de estrés: el fisiológico, el producido por el entorno, y el psicológico. El fisiológico, la fatiga física, cuando estamos cansados. El entorno, pues depende de las temperaturas, si tienes mucho frío, ruido, niveles de oxígeno, estás en un ambiente con mucho ruido. Luego, psicológico, el producido por la ansiedad, fatiga mental, factores emocionales, sociales, psicológico. Y luego tenemos el alcohol, ¿vale? I'm safe, tenemos la A de alcohol, que siempre es recomendable 0,0, ¿vale? Y si te preguntan en el examen que si has tomado una pequeña cerveza o lo que sea, muy poca cantidad de alcohol, ¿se afectaría? Pues siempre, negativamente, siempre. A la mínima gota siempre afecta, ¿vale? La F de fatiga, que es difícil de controlar y cada piloto es responsable de conocer sus limitaciones y nunca sobrepasarlas. La fatiga afecta a cada piloto de una forma, a cada conductor de una forma, entonces cada uno tiene que ser consciente de cuál es tu límite. Y luego las emociones, que también tienes que valorar antes de empezar si te encuentras en un estado emocional estable o te puede afectar negativamente porque estás cabreado y quieres dar una patada a todo o lo que sea. Continuemos con la percepción, ¿vale? Que la percepción esta también es muy importante de cara al examen, ¿vale? Es la capacidad que tiene el ser humano para interpretar los estímulos que recibe a través de los sentidos y formar una impresión física de su entorno. Súper importante esto que acabo de decir, pregunta de examen total, ¿vale? Es limitada y puede ser errónea. Hay que ser consciente de que las limitaciones de la percepción humana y de los factores que influyen en la percepción, ¿vale? Nos quedamos con percepción, para la capacidad que tenemos cada uno de interpretar lo que estamos viendo, lo que sentimos, todo, ¿vale? Que cada uno es muy limitada y puede ser muy errónea, ¿vale? Cada uno
percibe el riesgo de una forma diferente, ¿no? Entonces tenemos limitaciones de percepción humano, que durante el vuelo un piloto a distancia debe tener en cuenta que no tiene una correcta percepción tanto de la distancia del dron a la que estás volando, incluso de los obstáculos, de la velocidad a la que está volando el dron, nunca eres consciente 100%, tampoco vas a ser consciente de la altura, la percepción de la altura nunca vas a saber, oye, ¿serán 120 metros o eso? Así que nos ayudamos del dron, ¿no? Y en el caso de vuelo nocturno, las precauciones que deben ser aún mayores que cuando estamos volando en vuelo de día, ya que debido a la escasa o nula visibilidad, la percepción humana es mucho menor y aumenta el riesgo considerablemente. Para disminuir el riesgo y aumentar la percepción visual del piloto, en los vuelos nocturnos del dron debe ir equipado con al menos una luz verde intermitente, ¿vale? Súper importante, pregunta de examen. Cuando hacemos vuelo nocturno, como mínimo tenemos que tener una luz verde intermitente, al menos una luz verde intermitente. La mayoría de los drones tienen más. Suelen tener luz verde, roja y luego suelen tener en la parte trasera una blanca. Pero vamos, tiene que tener al menos una verde intermitente, si no, no podríamos volar. Factores que pueden afectar al alcance visual de un dron en vuelo visual. Pues las condiciones climáticas, la niebla, la lluvia, la nieve, puede afectar a la percepción cognitiva del piloto a distancia, también la luminosidad, falta de luminosidad o exceso de luz que nos deslumbra el sol o cualquier farola o algo, eso es importante. Luego el contraste, depende del color que tengamos el dron, pues será más fácil de verlo o depende del contraste que tengas, algo que estés volando algo detrás. Si nuestro dron es verde y está detrás una pinera o árboles, un bosque entero, pues veremos peor el dron, ¿vale? Entonces eso es importante, tenemos que tener en cuenta el contraste. Y luego la superficie del terreno, terrenos con desnivel, hay que tener en cuenta que puede llegar a perder de vista el dron en un momento determinado. Ayudas visuales nos ayudarán pues tener luces, materiales reflectantes para facilitar la visión de nuestro dron. También influye el tamaño del dron, cuanto más grande mejor lo veremos. Y luego vamos a hablar un poco de lo que es la privacidad, ¿vale? Un término que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de volar nuestro dron, la privacidad. En Europa todos tenemos un derecho básico a la privacidad, ¿vale? Cualquier intrusión dentro de la vida privada será ilegal y te van a poder sancionar, y muy duramente además. Entonces hablamos de la protección de datos. Dentro de la privacidad, la protección de datos tiene como objeto la protección de información personal, la cual nos referimos a cualquier información sobre una persona física identificada o identificable. También pregunta de examen todo esto de protección de datos, ¿vale? Y persona física o identificada o identificable. También pregunta de examen esto, ¿vale? Identificada. Aquella persona que se puede identificar directamente con la cara o indirectamente con la matrícula, localización, etcétera, etcétera. Identificable, pues aquella que podemos identificar mediante datos como el número de identificación, localización, identificación online o a través de factores físicos, psicológicos, genéticos. El reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y la libre circulación de datos es el reglamento europeo, ¿vale? Entonces cuando veamos el RGPD, que nos hemos hartado a recibir correos y a cláusulas de protección de datos, es ese, ¿vale? También pregunta de examen, ¿qué significa RGPD? Reglamento General de Protección de Datos. Importante. Vale, precauciones a tener en cuenta a la hora de grabar en cuanto a la privacidad, ¿vale? Cuando vueles un dron que cuente con dispositivo capaz de captar información personal de un individuo, se debe tener en cuenta de no vulnerar la privacidad de otras personas, como ya hemos dicho antes, ¿vale? ¿Esto qué va a afectar? Pues cuando tengamos drones que tengan cámaras o micrófonos. El grado de impacto del dron en la privacidad de las personas también depende del propósito del piloto, la extensión y tipo de información personal que son capturadas, si se le ve la cara o la matrícula, esas cosas, cómo se usa, procesa esa información, si la vas a utilizar tú o la vas a divagar por internet, quién está volando el dron y el contexto y la ubicación del dron, ¿vale?
Entonces aquí tenemos algo también que es muy, en este recuadro que he puesto abajo, que es muy preguntable y se pregunta, ¿vale? Salvo permiso expreso, no podemos grabar o fotografiar a una persona en su vida privada. Necesitamos permiso expreso, ¿vale? Para grabar a una persona en su vida privada. Salvo permiso expreso, no se pueden tomar fotos de personas en zonas públicas. Una persona puede aparecer como parte de una fotografía perfectamente, pero no debe ser el objeto de la misma, no debe ser el centro de atención de ella, ¿vale? Puede salir como, oh, que yo quería grabar la montaña y estaba ahí por ahí andando y se le ve. Pues nada, eso sí que se podría en un principio, ¿vale? Pero como norma general, si es objeto de la misma, nada. Y en general, que es lo que he estado diciendo, sí que se puede grabar un vídeo o secuencia de imágenes en un lugar público con gente. Lo que no está permitido es si dicha grabación consiste en un seguimiento sistemático y permanente de una persona convirtiéndola en el objeto del mismo, ¿vale? Pues lo que he dicho. Y ahora tenemos lo que es una interferencia ilícita, que es la tentativa o acción destinada a comprometer la seguridad de aeronaves o instalaciones aeroportuarias, ¿vale? Con los UAS lo más común es el robo o secuestro de la aeronave no tripulada, por lo que se recomienda que exista un control de acceso en la tierra vigilada, acotada y restringida en la zona donde se está operando el dron, que a ver quién lo hace, a no ser que vayas a una finca o algo así, no lo harías, ¿vale? Que exista una persona responsable de la vigilancia en todo momento del dron. Y hay que tener nos da la agencia pues varias precauciones, ¿no? Que durante el transporte la aeronave se recomienda que viajen en equipos preparados específicamente para su transporte y su seguridad, que la custodia y el almacenamiento del UAS es responsabilidad exclusiva del piloto a distancia, y que para prevenir el secuestro de un UAS durante el vuelo se recomienda disponer de medidas de prevención, como pueden ser sistemas de encriptado de señales, protocolo FHSS, que esto es que están sincronizados tanto el dron como tu mando y van cambiando de frecuencia. Entonces, si consiguen robarte la frecuencia con la que estás volando y se llevan tu dron, en cuanto cambie de frecuencia otra vez tanto el mando como tu dron, ya perderían la señal ellos. Esto se produce muy rápido y no da tiempo ni que te enteres, ¿vale? Y luego vamos a ver unas precauciones a tener en cuenta por el piloto a distancia, ¿vale? La carga útil. Antes de iniciar cada vuelo, comprobar que la carga de pago está bien fija y los movimientos son correctos. Los motores y hélices es recomendable mantener una distancia de seguridad respecto al dron cuando se realiza la puesta en marcha y la parada de los motores. No vaya a ser... Bueno, yo no sé a vosotros, pero yo he tenido varias experiencias de que le he puesto en el suelo, he ido a volar y se le ha pirado la pinza y se ha pegado una hostia al dron, ¿vale? Así que hay que tener cuidado y dejar una distancia prudencial. Equipamiento personal. Se recomienda proteger las partes más vulnerables del cuerpo ante posibles heridas provocadas por las hélices, y las baterías, que es un elemento muy sensible y su mal uso, carga o almacenamiento puede provocar consecuencias graves. Todos hemos visto vídeos de baterías explotar, ¿vale? Y las recomendaciones de nuestras baterías, pues vamos a ver. Durante la carga, usar cargadores específicos para cargar estas baterías. Vigilar que la batería durante su carga, que si suena o si se empieza a calentar demasiado, pues estar pendientes, no dejarla ahí al la voy a cargar toda la noche. No cargar cerca de materiales inflamables, no cargar baterías hinchadas, estropeadas o dañadas, evidentemente. No sobrecargar las baterías, es malo que estén toda la noche cargándose, siempre es mejor, pues te pones la pones a cargar y te pones un temporizador, una alarma dentro de 2 horas o lo que tarde más o menos, y así las paras y no las dejas sobrecargándose. Aunque la mayoría tienen sistemas de seguridad para que no se sobrecarguen, pero bueno. Y luego el transporte mantener en el rango de temperaturas indicadas del fabricante. Usar bolsas adecuadas para el transporte y nífugas, en mi caso lo llevaba en la caja donde me venían. Y almacenamiento, pues almacenamiento en recipientes metálicos, cerámicos o bolsas ignífugas. Mantener en un rango de temperaturas correcto y fuera de alcance, fuera de fuentes de calor y de fuego. Y nunca almacenarlas completamente descargadas. Es recomendable que siempre tengan algo de carga, como mínimo pues un 30% aproximadamente.
En cuanto a seguros de responsabilidad civil, la gran polémica, que hay varios vídeos por ahí en internet y por ahí que es, bueno, y también anuncios un poco de aseguradoras que te quieren vender un seguro. Entonces, actualmente, a día de hoy, en el 2021, en febrero de 2021, la normativa en categoría abierta es la siguiente, ¿vale? Que es la que nos facilita la ESA de momento. La Unión Europea nos obliga a utilizar seguro de responsabilidad civil para drones con masa de despegue, aquí se me ha colado una O, de más de 20 kilos, ¿vale? Más de 20 kilos, obligatorio. En España, menos de 20 kilos, pues tenemos que, si realizas operaciones especializadas o vuelos experimentales, sería obligatorio. En el caso de que lo utilices exclusivamente para actividades deportivas, recreativas, o sea, lo nuestro, de competición y exhibición, no sería obligatorio, pero es recomendable. Te lo recomiendan, pero no es obligatorio, así que nadie te puede multar si estás usando el dron de manera recreativa. Nadie te va a poder multar por no tener el seguro de responsabilidad civil, lo que pasa es que es recomendable, ¿vale? Pero aquí viene la coletilla que tenemos que estar al loro, y es que cuando publiquen el Real Decreto de UAS se modificará y será necesario disponer de póliza de seguro en una mayor cantidad de casos, tanto en categoría abierta como específica. Para volarlo en otros Estados miembros tienes que consultar la necesidad del seguro. Lo que establece la Unión Europea es que para más de 20 kilos es obligatorio, pero el resto lo deja a libre disposición de cada país estado miembro. Entonces, en el caso de España es esto, pero van a sacar un Real Decreto en el futuro, que no sabemos cuándo lo van a sacar, y en ese Real Decreto la intención es de que te obliguen en más casos que los que hay ahora. Entonces ya veremos. Y la responsabilidad del operador o piloto en caso de accidente o incidente. ¿Qué es un accidente? Todo suceso que tenga lugar entre el momento en el que la aeronave esté lista para ponerse en movimiento con intención de realizar un vuelo y el momento en el que se detenga al final del vuelo y se apaguen los motores principales de propulsión, ¿vale? Así que todo suceso entre el momento en el que estemos con la aeronave lista para ponerse en movimiento y tengamos la intención de volarla, y el momento en el que terminemos y apagamos los motores principales de propulsión de nuestro dron, ¿vale? Una persona que sufra lesiones mortales o graves como consecuencia de entrar en contacto directo con alguna parte de la aeronave, vale, entonces el accidente y durante el cual una persona sufra lesiones mortales o graves, ¿vale? Y luego tenemos lo que es la lesión grave, que es cualquier lesión sufrida por una persona que tenga como consecuencia la hospitalización, rotura de hueso, laceraciones, lesión de órganos o incluso quemaduras. No sé hasta qué grado, bueno, sí, es un accidente, una quemadura pequeña es un accidente, lo que pasa que yo no sé si será lesión grave, no sé. Pero bueno, según esto sí que sería, cualquier quemadura valdría, ¿vale? Y luego una lesión mortal es cualquier lesión sufrida en un accidente y que provoque su muerte en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha del accidente. Es decir, en el día 31, si te ha hecho un corte de lo que sea, o te ha hecho algo el dron y tú te mueres a causa de eso, pero el día 31 supuestamente no serías responsable. Pero bueno, no sé. Y después tenemos un incidente que es cualquier suceso que está relacionado con el vuelo de nuestro dron y que es distinto a un accidente, o sea, no llega a ser un accidente, pero que afecta o puede llegar a afectar a la seguridad de nuestro dron, ¿no? De la utilización de nuestro dron. Entonces, ¿qué es un incidente grave? Cualquier incidente que está relacionado con la utilización de una aeronave y en el que concurren circunstancias indicadas de una alta probabilidad de que se produjera un accidente, que no se ha producido un accidente de milagro, entonces es un incidente. Ejemplos, pues una cuasi colisión, que necesita realizar una maniobra evasiva y evitas la colisión, eso sería un incidente, y luego un impacto contra el suelo sin pérdida de control o incendio o humo producido en cualquier elemento del dron, etc. En caso de un accidente o incidente grave, se comunicará tan pronto como sea posible a la CIAIAC, ¿vale? La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Aquí ya cada uno, ¿vale? Según lo que pone la normativa, tendríamos que hacer esto cada vez que se te caiga el dron o algo que pueda provocar un incidente
o accidente. Y se podrá reportar a cualquier país de la Unión Europea mediante la página web esta. Y pues con esto hemos terminado la parte 2 de estos apuntes y también el tomo 2, así que nos queda el vídeo de la parte 3, que es cortito, lo subiré entre este fin de semana y la semana que viene, y no creo que dure más de 15 minutos, 20 minutos ese vídeo, así que y ya con esto veríamos todo el temario y os podríais presentar perfectamente, o si no os habéis presentado ya, al examen, ¿vale? Recuerda darle a un like si te ha gustado, suscribirte, que ayudas mucho al canal y ayudas a sacar vídeos de este tipo, aunque ya sabéis que en mi canal son vídeos muy variopintos, pero bueno, suscríbete, ayuda a que crezca este canal y nos vemos en el siguiente vídeo.